Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Bien, como han visto en el título del vídeo, hoy hacemos un vídeo informativo que me parece muy interesante, que son consejos para alargar la vida útil de nuestro disco duro SSD. Como todo el mundo sabe, pues estos discos duros nos dan una velocidad que no nos lo daban los HDD, o HDD, he dicho 3Ds, pero tienen algunas limitaciones, como que llegará un momento en el que ya no se puede escribir más en ellos. Entonces les voy a aconsejar algunos consejos, trucos para que esto suceda, pero lo más lejano posible. Vamos a verlo. Bien, y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, los SSD son dispositivos bastante estables si se comparan con los viejos discos duros. Sin embargo, pues nada dura para siempre, porque incluso los SSD tienen un número limitado de ciclos de reescritura antes de que comiencen a fallar, o más que comiencen a fallar, que ya no nos deje escribir en ellos. Las limitaciones existen a nivel de las celdas, no del disco completo. Los discos pueden almacenar datos de diferentes maneras, utilizando celdas de un solo nivel SLC o celdas de varios niveles MLC, que se dividen en celdas de 3 niveles, las TLC, celdas de 4 niveles QLC, y entre ellas las SLC se consideran las más duraderas, pero también son las más caras. Las QLC ofrecen más espacio de almacenamiento de datos a expensas de una menor durabilidad. La mayoría de los SSD pueden funcionar durante mucho tiempo, y es más probable que cambies el PC antes que el disco falle. Por ejemplo, hay modelos que admiten entre 1200 a 2400 terabytes de datos escritos antes de que sea necesario reemplazarlos. Y después de esta introducción, pues les voy a decir un poco esos consejos para que les dure más el SSD. Bien, el primero sería evitar las escrituras innecesarias. El método más obvio para prolongar la vida útil de un SSD es reducir la frecuencia con la que se escriben datos en él. Cuanto más a menudo copiemos o movamos algo al disco, menos tiempo funcionará. En las especificaciones hay un indicador llamado TBW que indica cuántos ciclos de escritura puede soportar el disco antes de que deje de funcionar correctamente. Algunos modelos tienen un indicador bastante bajo de 300 TBW, mientras los modelos más caros pueden superar los 1000 TBW. Bien, desactivar la hibernación en Windows. Uno de los métodos para recibir la frecuencia de escritura en el SSD es desactivar la hibernación en Windows. Cuando se entra en modo hibernación, el contenido de la memoria RAM se guarda en el SSD para que la computadora pueda volver a funcionar lo más rápido posible al salir de la hibernación. Es conveniente y ahorra energía, pero el disco graba una gran cantidad de datos. Si ponemos el PC en modo de hibernación varias veces al día, el disco hará más ciclos de escritura y llegará a su límite antes. Bien, tenemos luego otra opción que sería gestionar la memoria virtual. Los sistemas operativos también pueden utilizar parte del disco como memoria virtual. Si no tenemos suficiente RAM, el sistema puede utilizarla como memoria virtual para mantener el rendimiento de la computadora. Si alguna vez has intentado limpiar espacio en el disco y has encontrado un archivo grande llamado pagefile.sys, esa es la memoria virtual. En Windows la memoria virtual se puede gestionar en la configuración de forma predeterminada. Se asigna espacio en disco o en varios discos según las necesidades del sistema. Podemos indicar manualmente en qué disco se almacena la memoria virtual y su tamaño. Para no utilizar la memoria virtual debemos aumentar la cantidad de RAM, o podemos elegir otro disco del PC si lo tenemos. Bien, otro truco sería utilizar otro disco para las aplicaciones que hacen muchas escrituras. Si trabajamos con frecuencia con fotos y vídeos, es necesario guardar los datos en el disco regularmente. Durante el montaje de vídeos se pueden crear cuadros proxy para aumentar el rendimiento y cuadros preliminares para mostrar los cambios sin perder cuadros. En todos estos casos, los datos se graban en el disco en grandes cantidades. En programas, por ejemplo, como Adobe Premiere Pro, el usuario tiene la opción de elegir dónde almacenar estos datos.
al empezar a trabajar un proyecto se puede indicar un disco temporal. Entonces, si necesitamos guardar los datos manualmente con frecuencia, es mejor asegurarnos de utilizar un disco con alta durabilidad, un modelo que sea HDD y que trabaje como almacenamiento. Bien, luego otro tema sería vigilar la temperatura. Algunos SSD modernos de alto rendimiento funcionan con disipadores de calor. En este caso no es, digamos, para que veamos ese disipador y porque queda bonito. El SSD contiene chips NAND flash, un controlador y a veces un caché de RAM para que el disco funcione de forma óptima, y debe estar dentro de un rango de temperaturas determinado. Los SSD modernos con interfaz PCI 5.0 necesitan más disipadores de calor porque pueden llegar a apagarse si se sobrecalientan. En este caso no se estropearán, pero los datos que no se hayan guardado se perderán. Para que todos los componentes del PC funcionen como se diseñaron, es necesario refrigerarlos. Los viejos discos duros o los SSD no necesitan disipadores de calor y muchas placas base ya se entregan con disipadores de calor, por lo que hay que asegurarse de que estén instalados correctamente y es necesario comprobar las almohadillas térmicas que entran en contacto con el SSD y el disipador de calor. No nos tenemos que preocupar por la lectura de datos. Al usuario medio de un ordenador personal o un jugador no tiene por qué preocuparse demasiado por la seguridad de los componentes. La mayoría de las interacciones con el SSD, como la carga de juegos, aplicaciones, la visualización de vídeos, se refieren a la lectura de datos. La lectura apenas afecta a la durabilidad del disco. La mayoría de los usuarios tendrán un SSD durante muchos años sin problemas. Y podemos aprovechar las funciones del sistema operativo. Windows también te puede echar una mano con la función llamada Trim para la gestión de discos. Esta función ayuda a que tu computadora, PC, laptop, etc. funcione de manera más eficiente, informando al disco qué datos ya no se utilizan y pueden eliminarse. Esto ahorra tiempo al sobreescribir una parte del disco y asegura un desgaste uniforme. La carga en las celdas de memoria se distribuye uniformemente en todo el disco, lo que también aumenta su durabilidad. Los sistemas operativos modernos administran Trim por sí solos sin necesidad de ninguna acción por parte del usuario. Entonces, con seguir un poco estos consejos y si realmente somos usuarios medios o que lo usamos para oficina, pues tampoco vamos a notar, y es muy raro que se nos vaya a estropear el SSD, digamos, porque ya no tiene más ciclos de escritura. Eso sí, es interesante si no tienen en su ordenador puesto un SSD, hoy en día es primordial porque se nota mucho el rendimiento y sobre todo la velocidad a la hora de arrancar, de abrir programas, etcétera. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro,
y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.